este terrorismo tiene características especiales. Son hijos de migrantes o migrantes de primera generación, pero en su mayor parte hijos, que han ido a Siria o han ido a Irak, que están inconformes con el sistema europeo, que han sido marginados dentro de la sociedad europea. ¿Y cómo lucha uno contra esa clase de terrorismo? Es algo que no tenía antecedentes en la historia de la humanidad. ¿Qué clase de estrategia podemos tener en Occidente contra esa clase de terrorismo? Mira, el terrorismo, la guerra contra el terrorismo se gana hasta el siguiente atentado. Y siempre hay un siguiente atentado. Entonces la lucha en este caso es compleja, hay que entender el fenómeno, hay que entender dónde se está incubando, dónde se están radicalizando las personas que están cometiendo estos atentados, dónde están recibiendo su entrenamiento. El terrorismo golpea donde puede recibir mucho rédito propagandístico, donde puede hacerlo desde el punto de vista donde le quede fácil. Y la lucha es compleja. ¿Se gana o no se gana esta lucha? Se gana hasta el siguiente atentado. Eso es un hecho claro y hay que usar mucha inteligencia, inteligencia del punto de vista. Y en Europa está el dilema entre las libertades civiles y la seguridad de los ciudadanos, que implica en algunos casos infringir esas sacrosantas libertades en temas como donde esos terroristas están creciendo y se están indoctrinando, porque se están indoctrinando en Bélgica, en Francia, en Dinamarca, no se están indoctrinando ni en Siria ni en Irak, allá ya llegan con la ideología. Y eso es lo que hay que ver. Profesor Pecker, digamos que los refugiados han vivido este problema de los bombardeos en Siria, ¿no? Y básicamente lo que ellos están pidiendo en este caso es que entiendan lo que se vive en Siria o en Irak o en unas partes de Libia. Le pregunto si esos efectos del terrorismo van a causar qué en esos refugiados que están esperando entrar a Europa de alguna manera. Claro que sí, se va a fortalecer la extrema derecha. Ya en algunos países está prohibida completamente la entrada de migrantes musulmanes, en Hungría, en Eslovaquia, en República Checa. Se va a fortalecer esa... en Alemania vimos lo que le pasó a Angela Merkel en las últimas elecciones regionales, después de lo que había pasado en Colonia. Sí se va a fortalecer la extrema derecha y se van a fortalecer de alguna forma las restricciones a la entrada de migrantes, debido a que la población la va a pedir, porque va a ser una asociación injusta entre terrorismo y refugiados. Marcos, hay gente que dice vale la pena aguantar, como usted bien lo señala, de un atentado hasta el otro, mientras Occidente logra erosionar las bases territoriales de ISIS, tanto en Irak como en Siria. En Irak dice en las cuentas militares que ya han perdido 40% del territorio que tenían dominado, y en Siria han perdido más o menos 15% del territorio. ¿Usted sí cree que si Occidente logra ganar la guerra en Irak y en Siria, se libra de la amenaza terrorista Europa y por lo menos los países europeos, pero también quizás el hemisferio occidental? No, al revés, el fenómeno podría ser lo contrario. Además de que el Estado Islámico ya está en Libia, está muy bien enquistado en Libia, y las células que están en Europa, por lo tanto una cosa no necesariamente está relacionada con la otra, y de pronto, entre más se erosione ese califato, ese territorio que llegó a controlar el Estado Islámico de unos casi 80.000 kilómetros cuadrados en Irak y Siria, termina generando más actividades terroristas en Europa. Bueno, Marcos, y en este momento habrá muchos televidentes colombianos que dicen: qué cosa tan terrible la que sucede en Europa, solidaridad con los belgas, pero habrá gente que dice: ¿y nosotros en Colombia qué? O por lo menos en el hemisferio americano, porque todo lo que hemos hablado se refiere a Europa, los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, las condiciones de marginamiento social, pero ha habido atentados y hay alerta también en Estados Unidos. ¿Este hemisferio americano qué? Este hemisferio americano no está exento de que algo así ocurra. Recordemos los atentados cometidos por terroristas islámicos en Argentina en el año 92 y 94 contra la Embajada de Israel y la sede de la comunidad judía. Recuerde que hace poco arrestaron la DEA, arrestó a 7 miembros de Hezbollah que tenía contactos con la oficina de Envigado. Obviamente que a los terroristas en este momento les da más rédito golpear en Europa, ¿no? Bruselas, donde es la capital de la Unión Europea, es importante, pero yo creo que ninguna región del mundo está exenta de que algo así ocurra. Pues profesor Marcos Pecker, muchas gracias por acompañarnos en Redman Noticias y siempre bienvenido. Ha sido un gran placer estar acá.